Bueno, vamos a empezar el tema 15, que tiene que ver con lo que pasa en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Veréis que en realidad he hecho un resumen respecto al tema, dado que, bueno, aparte de que tenéis que hacer vosotros exposiciones más en profundidad, algunos os toca algún tema relacionado con eso, con el tema 15. Aparte de eso, pues he querido hacer una imagen general de América, apenas comentando casos concretos, y es verdad que hay mucha diversidad dentro de la propia América Latina, pero sí que normalmente se ha tratado como un conjunto espacial con unas características más o menos comunes, a pesar de las diferencias que pueda haber en la evolución de los países, ¿no? Y que está claro que no es lo mismo, pues yo que sé, la evolución de Argentina o Brasil, con la que pueda tener Guatemala, Honduras, por poner algún ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar tratar este ámbito cultural que tiene a grandes rasgos una historia semejante y una evolución paralela con ciertos fenómenos, ya digo, similares. Bueno, en esta primera parte, lo voy a dividir en dos el tema, vamos a ver la evolución económica y social. Ahí tenéis una imagen de Cuba, obviamente después de la revolución, en la que se ve pues eso, la bandera de Cuba después de la revolución y el Che Guevara, que fue un símbolo de la guerrilla antiimperialista, socialista en el continente latinoamericano, fue una figura de gran relevancia posterior y que participó activamente en la revolución de Fidel Castro. ¿Vale? Bueno, respecto a la sociedad de América Latina, desde la época de la colonización española, portuguesa, etcétera, siempre ha sido una sociedad multiétnica en la que, bueno, ha predominado mucho el mestizaje entre las diferentes etnias, que a grandes rasgos serían la población de origen amerindio, es decir, los nativos, los indígenas, la población heredera de la población que ya había antes de la llegada de los europeos, ese sustrato indio o amerindio, indígena, nativo, predomina pues en países como podrían ser Bolivia, es muy numeroso también en algunas regiones de México, en muchos países, ¿vale? Ese sustrato se ha mantenido, mientras que en otros predomina más la población de ascendencia europea, es decir, los descendientes de los blancos, como podría ser el caso de Argentina o Chile, ¿no? Lo que se llama el criollismo, los herederos de los criollos, que eran pues los descendientes de españoles, etcétera, ¿vale? Y en otras zonas hay buena parte de la población que sigue, o sea, se sigue manteniendo en buena medida las etnias de origen africano, es decir, la población negra, que es predominante en países como por ejemplo Haití. Eso suele ocurrir en países que han tenido una historia muy ligada a la esclavitud de origen, o sea, debido a la colonización europea. Pasa mucho en el Caribe, en algunas zonas de Brasil, en Cuba, en Haití, en Santo Domingo, etcétera, ¿vale? Y bueno, de la mezcla de esas tres realidades, ¿no? De esa América, vamos a llamarla así a grosso modo, la América blanca, la América negra y la América india o amerindia, pues surge el fenómeno del mestizaje, que es muy habitual en todos los países de América Latina, ¿no? Es decir, se puede decir que es una sociedad multiétnica. Respecto a su demografía, bueno, a partir de los años 50 empezó a producirse algo que ya había empezado en Europa tiempo atrás, que es la explosión demográfica. Es que al descender la mortalidad debido a los avances sanitarios, higiénicos, etcétera, al inicio de la industrialización, mientras que se mantenía una natalidad alta, pues creció mucho la esperanza de vida y la población. Aumentó la población americana. Esto además pues favoreció el éxodo rural, es decir, el abandono del campo en una sociedad que era fundamentalmente agraria para poco a poco ir engrosando las ciudades, lo cual nos lleva al siguiente punto. Y es el crecimiento urbano que se produjo a partir de los 40, 50 y 60, que hizo que muchos campesinos empezaran a abandonar las áreas rurales para migrar hacia las grandes ciudades. A pesar de que en la actualidad América Latina es una sociedad en general, ya digo que hay muchas diferencias en cuatro países, es una sociedad bastante más rural de lo que pueda ser, por ejemplo, pues América del Norte, la América anglosajona o Europa, ¿vale? O Asia Oriental. Digamos que es una sociedad en la que todavía predomina mucho la población agraria, en muchos países como México, como los países de Centroamérica, etcétera, ¿vale? Así que bueno, muchos campesinos empezaron a abandonar esas áreas rurales para ir hacia las ciudades y los destinos preferentes fueron las grandes ciudades, especialmente las capitales,
y en algunos países pues las áreas más desarrolladas económicamente, lo cual dio lugar a lo que se conoció como el fenómeno de la macrocefalia, que quiere decir el crecimiento de la cabeza, ¿no? Es decir, que una capital se convirtiera en un área muy poblada en comparación con el resto del territorio. Esto es algo que ocurre a día de hoy en países como Argentina, donde Buenos Aires acapara prácticamente el 30% de la población de Argentina. Es decir, estamos hablando de un fenómeno claro de macrocefalia, o en México, donde México Distrito Federal también, como vemos en la tabla, supone, o sea, acapara gran parte de la población. En Brasil, aunque está más repartida entre Sao Paulo y Río de Janeiro, pues es verdad que en comparación con otras zonas de Brasil que están muy despobladas, pues se ve ese fenómeno de concentración de la población en unas ciudades, o en Perú, en el caso de Lima. En fin, hay muchos ejemplos en América Latina, ¿vale? Y respecto a de eso, de muchos ejemplos de lo que os decía, de concentración de la población en un mismo punto, ¿no? En unas pocas ciudades, mientras que gran parte del territorio está despoblado, normalmente por sus características físicas, ¿no? Pues pensad, por ejemplo, en la zona de la Amazonia o en la zona de los Andes, pues claro, la Patagonia, Argentina, etcétera, todo esto hace que, bueno, que gran parte del territorio latinoamericano esté muy despoblado, especialmente en el interior de América del Sur, o por ejemplo en el desierto mexicano, mientras que algunas ciudades están muy pobladas. Bueno, respecto a las migraciones, mientras que América Latina en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX fue una zona de inmigración, es decir, de donde había muchos inmigrantes, donde mucha gente migró pues muchos europeos fueron hacia América del Sur, ¿no? Muchos españoles, por ejemplo, pues por ejemplo a zonas como México o Argentina, por la agricultura que estaba creciendo en esos momentos, que te presentaba semejanzas con las que se estaba dando en Europa, donde ya no había tierra para todos, ¿no? Pues muchos fueron ahí para prosperar. Pues lo que ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo XX, y se puede decir que desde la Gran Depresión, es que los países de América del Sur y de América Central se convirtieron en su mayoría países de emigrantes, es decir, países de gente que emigró hacia afuera buscando mejorar sus condiciones de vida, preferentemente hacia Estados Unidos y también hacia algunos países de Europa, especialmente pues a los países en los que tenían habla común, ¿no? Y una cultura más cercana, como podían ser España o Portugal, ¿no? Respecto a la sociedad, como os he dicho, sigue siendo muy abundante la sociedad rural en muchos países, aunque se ha ido urbanizando desde el siglo XX y en algunas zonas, como ya hemos visto, predomina el indigenismo, especialmente en las zonas rurales, y la situación ha sido muy complicada, dado que ya los sectores indígenas suelen sufrir cierta discriminación, o tradicionalmente han sufrido cierta discriminación, y en las áreas rurales se une esa discriminación étnica con la pobreza, el atraso económico, con lo cual generalmente la situación de los sectores nativos, indígenas, digamos, suele ser bastante complicada. Y algo que es común para la sociedad de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos son las fuertes desigualdades sociales, que hacen que se hable en muchos países todavía del tercer mundo o en países emergentes, digamos, ¿no? Desde luego no se les suele incorporar dentro de los países del primer mundo, de las grandes potencias, ¿no? A pesar de que algunos como Brasil o Argentina hayan podido ver crecer mucho su economía, incluso en ellos sigue existiendo fuertes desigualdades sociales. Qué mejor ejemplo de eso que os cuento, de la gran potencia de América del Sur, que sería Brasil. Pues ahí tenéis las favelas, las famosas favelas, esas infraviviendas, esas chabolas que proliferan en ciudades como Río de Janeiro, ¿vale? Que demuestran pues esas grandes desigualdades que hay entre las oligarquías, es decir, las clases poderosas, las clases ricas y las clases populares, ¿no? De hecho, los movimientos revolucionarios que surgieron en América Latina en el siglo XX se alimentaron en buena medida de esas grandes desigualdades, ¿no? Eso explica por qué la guerrilla revolucionaria, los movimientos socialistas, populistas, etcétera, se alimentaron mucho de esta desigualdad, ¿no? De este malestar social que se vivió durante todo el siglo XX. Respecto a la evolución económica, y claro, esto al igual que la evolución social es clave para entender la evolución política, en la que nos centraremos un poquito más. Bueno,
América Latina, a lo largo de toda su historia, ha tenido siempre una gran dependencia del exterior. En la época colonial era evidente, ¿no? Dependían de las metrópolis, pero es que después de la descolonización, después de la independencia respecto a España y Portugal, y bueno, y a otras metrópolis, en el caso del Caribe, pues en el siglo XIX ya empezó una gran dependencia económica respecto en la que aquel momento era la gran potencia, Reino Unido, ¿no? Pues respecto a la venta de materias primas al Reino Unido, a la compra de sus productos. Es decir, se daban situaciones neocoloniales de alguna forma, porque no eran colonias de Reino Unido o de otros países, pero sí que compraban sus productos y vendían sus materias primas mucho más baratas, con lo cual la balanza de pagos era desfavorable, la relación entre exportación e importación, quiero decir, y por otra parte, pues se daban situaciones que también son propias del mundo colonial, como pues en fin, que ofrecían mano de obra barata, poco cualificada, ¿no? Que se establecían las compañías, las empresas de europeas, y digamos que el poco desarrollo de la industria de base que se dio en esta zona se hizo con capital extranjero, es decir, una situación de fuerte dependencia que con el tiempo fue cambiando de manos. Si en un primer momento se dependía sobre todo del Reino Unido y de otras potencias europeas, ya desde la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo desde el siglo XX, esa balanza fue cambiando y cada vez se dependió más de Estados Unidos. En la medida en la que iba creciendo Estados Unidos y que, si recordáis, iba aplicando aquella doctrina Monroe que dijimos que hablaba de aquello de que la zona de influencia de Estados Unidos debía ser América Latina, y aquello de América para los americanos, que los europeos se alejaran de ahí y que Estados Unidos, como se ve en esa caricatura, tutelara a los pueblos de América del Sur frente a los europeos. Bueno, pues en aplicación de esa doctrina Monroe, Estados Unidos fue ampliando mucho su influencia en el continente suramericano, bueno, y en el Caribe, ¿no? Y en México también, etcétera. Así que se convirtió en el país más influyente, y la economía de muchos países se basó cada vez más en la exportación de materias primas. Es decir, en vez de crear su propia industria, intentar, digamos, prosperar por su cuenta, se volcaron hacia la exportación de sus riquezas naturales, como podía ser de tipo agrario, como el café, el cacao, el azúcar, el tabaco, determinadas frutas, en fin, que se daban bien en áreas tropicales, o otro tipo de materias primas energéticas como el carbón, el petróleo, o bueno, minerales como en las zonas donde había hierro, o donde, en fin, donde había determinados metales que fueran útiles para la industria, pues se dedicaron a exportarlo. Y muchos países se especializaron en la exportación de una o dos o unas pocas materias primas, lo cual hizo que dependieran muchísimo del exterior. Porque ¿qué pasaba? Que cuando caía la demanda de esa materia prima en los países a los que vendían, en los países desarrollados, en las potencias industriales, pues lo que ocurría es que al caer esa demanda caía el precio, con lo cual la economía de ese país de repente se hundía, porque dependía muchísimo su Producto Interior Bruto de la venta de ese producto. Es decir, si caía la demanda de petróleo, por ejemplo, o caía la demanda de, yo qué sé, de tabaco, digamos, o de azúcar, pues de repente la economía de ese país sufría un durísimo revés, con lo cual, como veis, se fue configurando una situación de dependencia del exterior. Y a pesar de que hubo algunos tímidos intentos de crear algo de industria, pues estas industrias al final fueron industrias muy básicas, destinadas pues eso, al refinamiento de algunas de estas materias primas para vender productos elaborados, pero al final, como la industria que se creó en estos países dependía en su mayoría de capital extranjero, de inversiones extranjeras, pues quedó en manos de los extranjeros, y realmente no se puede hablar de que se creara un tejido industrial en América Latina en el siglo XIX ni en la primera mitad del XX. De hecho, cuando ocurrió la Gran Depresión, lo que ocurrió es que se dejaron de comprar muchos de estos productos y materias primas, y su precio cayó, muchos países se arruinaron, y aquí se entendió la necesidad de que había que crear industria para no depender del mercado exterior. ¿Qué pasa? Que al no haber podido acumular suficiente capital ni haber una, digamos, una mentalidad emprendedora de tipo capitalista, no se había creado en la etapa anterior, pues la industrialización dependió muchísimo de los créditos que empezó a conceder sobre todo Estados Unidos, que se empezó a hacer dueño de la situación conforme se iba recuperando de la Gran Depresión. Vio el momento para invertir en muchos países de América Latina, crear industria, y es verdad que se desarrolló la industria y
y la economía de estos países, pero dependiendo muchísimo de las inversiones exteriores. Y es lo que pasó en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta la gran crisis del petróleo de 1973, que muchos países se beneficiaron de la inversión exterior, especialmente estadounidense, pero ese ciclo concluyó con la crisis del 73, es decir, al depender tanto del exterior, pasó que cuando Norteamérica se vio hundida en esa crisis, pues lo mismo ocurrió con la América Latina. Además, hay que decir que esto generó graves problemas políticos, porque esas grandes inversiones de capital que hicieron otros países, ya digo, especialmente Estados Unidos, pues de alguna forma, para asegurar que esas inversiones no se ponían en riesgo, se introdujeron mecanismos para controlar los gobiernos de esos países. Esto ya se había practicado, por ejemplo, en Cuba, que cuando se independiza de España en 1898, bueno, se crea un Estado independiente, pero que en la práctica está muy tutelado por los intereses económicos de Estados Unidos. Por ejemplo, con la enmienda Platt, lo que se hacía era que si se veía amenazados los intereses azucareros de las empresas ahí establecidas en la isla, de las empresas norteamericanas establecidas en Cuba, pues Estados Unidos se reservaba el derecho a intervenir para, en función de sus intereses, ¿no? Así que bueno, la isla, igual que Puerto Rico y muchos otros países, quedaron tutelados en la práctica por Estados Unidos. Y por eso cuando las revoluciones de 1960, 1970 o los gobiernos socialistas, los gobiernos nacionalistas que intentaron librarse de esa dependencia externa respecto a Estados Unidos, pues tuvieron lugar, pues los Estados Unidos muchas veces lo que hicieron fue intervenir en favor de sus intereses, apoyando a dictaduras, golpes de Estado, etcétera, a través de la financiación, del apoyo a través de la CIA, etcétera, ¿no? Eso lo veremos en la siguiente parte del tema. Con lo cual se siguió manteniendo la dependencia, como vemos, ¿no? E incluso en algunos casos hasta se incrementó. Y desde los años 80, el gran problema que ha lastrado a muchas economías de América Latina y que marcó el final del siglo XX y los inicios del siglo XXI hasta una cierta recuperación a principios del siglo, fue el problema del pago de la deuda externa. Y es que como toda esa infraestructura e industria se había financiado con créditos extranjeros, pues cuando esos créditos dejaron de llegar y se tuvo que pagar los intereses de estos créditos, pues se pagaba muchas veces con las exportaciones, con lo que exportaba el país en materias primas, ¿no? Países como Venezuela o como Colombia, que se habían especializado en la venta de petróleo, digamos, ¿no? U otros que se habían especializado en determinados productos, pues al ver que ahora no podían seguir colocándolos en el mercado internacional debido a la crisis económica de los años 70, pues lo que ocurrió es que ese precio de las materias primas cayó, imposibilitó el pago de la deuda externa y de sus intereses, y en los años 80 pues se vivió una enorme inflación y un aumento del desempleo, un aumento de los precios, así que muchos países que habían estado creciendo, como es el caso de México, de Argentina, de Brasil, pues se vieron ahora fuertemente endeudados, con grandes dificultades para pagar su deuda externa, y esto hizo que aumentara aún más su dependencia, que como vemos es algo habitual en la historia de América Latina, ¿no? Incluso esto afectó más, como os digo, en las economías que hasta ese momento habían sido más avanzadas, como esos países que os he comentado, México, Brasil, Argentina, y durante los años 80 y 90 se vieron muy presionadas por ese pago de la deuda externa. Desde el año 2003, superado esta grave crisis que, por ejemplo, llevó al famoso corralito de Argentina y, en fin, a la crisis de Brasil, en fin, pues empezó un ciclo de cierta recuperación económica desde el año 2003, que con ciertos altibajos se ha mantenido hasta la actualidad y han ido creciendo, pues eso, economías como la de Brasil, la de Argentina y en menor medida la de otros países, ¿no? A pesar de que se han mantenido esas fuertes desigualdades sociales. La crisis de 2008 afectó a América Latina, pero de alguna forma no la afectó tanto como pudo afectar a Estados Unidos o a Europa. Se notó más el ciclo de recesión a partir de 2012-2013, pero digamos que ha seguido creciendo a pesar de esos altibajos, ¿no? Así que bueno, América Latina es una de las regiones, bueno, ya digo, con muchas diferencias entre países, pero algunos de los países son de los que más están creciendo comparado a la situación en la que vienen, pero las desigualdades se siguen manteniendo, siguen siendo muy fuertes a día de hoy, ¿vale?
Y bueno, visto un poco toda esta evolución social y económica, ahora pasaremos a ver en el siguiente apartado la evolución política de América Latina en el siglo XX.